La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en esta fiesta del bautismo del Señor. Fíjense bien, estamos hasta hoy concluyendo el tiempo de la Navidad. Yo les había dicho que Navidad es un día, 25 de diciembre. Navidad es una octava que va del 25 de diciembre hasta el 1 de enero, cuando celebramos desde el nacimiento del Salvador hasta María, Madre de Dios, la Teotocos. Pero Navidad es un tiempo que va desde el 25 de diciembre hasta la fiesta del bautismo del Señor. Si usted ya quitó los adornos navideños, bárbaros, todavía no ha terminado la Navidad. La Navidad termina hoy con la fiesta del bautismo del Señor. Ya mañana iniciaremos entonces el tiempo ordinario y estamos en el ciclo B. Recuerden que es el evangelista que nos acompaña, Marcos. Pues bien, así que no se emocione todavía en quitar los adornos. Esperemos un ratito todavía estas horas que faltan de este domingo para concluir. Hay quienes quitan los adornos navideños hasta el 2 de febrero, la fiesta de la Candelaria o de la presentación. Ahí llegarán el día de que algunos quiten los adornos navideños. Este año, recuerden, la Cuaresma es bien próxima, será el 17 de febrero que iniciaremos la Cuaresma. Entonces tendremos desde mañana, lunes, hasta el 17 de febrero que tendremos esta primera parte del tiempo ordinario y luego lo retomaremos después hasta ya cuando celebremos las Cuaresmas, celebremos la Semana Santa, celebremos la Pascua y entonces allá por mayo, finales de mayo, vamos a retomar nuevamente el tiempo ordinario en las semanas que nos quedemos. Pero bien, eso vamos a ir poco a poco para no enredarnos. Saber que hoy termina la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Y entonces vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes consagrarnos al Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que sea el que nos impulse a vivir esta experiencia de amor. Recuerden que hoy que celebramos el bautismo, se derramó el Espíritu Santo sobre Jesús, ya lo vamos a escuchar en el texto bíblico, y entonces a partir de ese acontecimiento que nosotros ahora clamamos al Espíritu Santo que está en nuestros corazones, que fluye en nuestras vidas para poder comprender su palabra. Hagamos la oración. Espíritu Santo, hoy queremos ponernos en tus manos, queremos consagrarnos a tu amor. Hoy que celebramos el bautismo, tú que ungiste a Jesucristo en el río Jordán, úngenos con tu gracia, con tu amor, Espíritu Santo. Sabemos que tú eres el motor que nos impulsa a vivir la santidad. Espíritu Santo, sabemos que tú eres quien nos va guiando y sobre todo el que nos hace orar, como dice San Pablo. Tú eres el que eres nuestro abogado, que cuando nos encontremos en dificultades, tú pones palabras en nuestros labios para poder tener defensa en nuestra vida. Espíritu Santo, en tus manos quedamos y que esta experiencia de nuestra lectio divina nos ayude a comprender tu voluntad y sobre todo abrirnos a tu acción, a tu misericordia día tras día. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, abre nuestras mentes para comprender la palabra, nuestros labios para proclamarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivirla. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo hoy, que celebramos el bautismo, pero un punto clave aquí es el Espíritu Santo. Ya lo escucharemos en el texto y lo hablaremos luego. Vamos entonces con Biblia en mano a hacer este ejercicio. Nos acercamos ahora a la primera pregunta. ¿Qué dice el texto? Está tomado de Marcos, recuerden que es el evangelista que estamos ahora, como les decía, en el ciclo. Recuerden que el ciclo lo comenzamos el primer domingo de Adviento, no lo comenzamos con el tiempo ordinario, sino que lo comenzamos el primer domingo de Adviento. Ahí comenzamos el ciclo B, el evangelista Marcos, y lo terminaremos en la solemnidad de Cristo Rey de este año, y ahí concluiremos con el evangelista Marcos. Es bien breve, solo son 16 capítulos, organizados en dos partes que nos hablan sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, y Jesús, el Cristo. Esos dos puntos están bien claros en el evangelista, ¿no? Jesús, Hijo de Dios, y el Cristo, el Cristos, el ungido. Y lo escuchamos ahora, ¿no?, con este texto, porque así comienza el Evangelio. Estamos en el capítulo 1 para hoy,
versículos del 7 al 11. Ya los versículos anteriores, del 1 al 11, al 10, ya los leímos. En tiempo de Adviento los leímos. Así que vamos ahora a retomar el texto ahora de el versículo 7 al 11. Recuerden que Marcos no nos habla de la infancia. Marcos nos habla desde el bautismo, ¿no? Antes nos ha hecho la introducción. Este es el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Cristo, Hijo de Dios. Esos son los dos puntos claves que marcará el Evangelio de Marcos. Es bien breve, solamente tiene 16 capítulos, como le decía, por lo tanto no nos dará para leerlo durante todo el tiempo ordinario. Entonces, la iglesia, que es madre y maestra, nos regalará 5 domingos para meditar el Evangelio de Juan. Hermosísimo, porque es el capítulo 6 del discurso del pan de vida. Pero ya vamos a entrar luego a eso. Entonces, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Búsquelo por favor en su Biblia para que juntos hagamos este ejercicio. Recuerden que es el ejercicio de la lectura divina es que agarremos la Biblia y allá, con la Biblia en mano, podamos subrayar, podamos marcar algunos puntos claves para nuestra meditación. Lo que yo siempre les he dicho. Cuando se pide que demos un tema, siempre nos da miedo, nos da temor, porque no sabemos qué vamos a decir en ese tema. Pero cuando hacemos la lectura divina todos los días, entonces tenemos herramientas, porque vamos anotando algunos puntos claves para nuestra meditación, algo que el Espíritu Santo va fluyendo en nuestros corazones, va poniendo en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y entonces, cuando ya nos piden dar un tema, ya lo tenemos adelantado. Por eso es importante hacer este ejercicio con Biblia en mano. Entonces, Marcos capítulo 1, versículos del 7 al 11. ¿Lo tiene? Son pocos versículos, pero con una enseñanza espectacular. Hagamos el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero Él les bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, queridos hermanos. Ya tenemos el texto de lo que habla, de qué trata el Evangelio de hoy. Recuerden que el evangelista Marcos es bien breve, como les decía antes, y por lo tanto es bien tosco al momento de escribir. Él toma de la fuente Q, de aquellos textos que fueron proclamados por el Señor, y va a redactar el Evangelio. Recuerden que Marcos no fue discípulo directamente de Jesús, es Juan Marcos, fue discípulo ya en segunda línea, ¿no? Fue discípulo de Pedro y estuvo también con Pablo, que se da una discusión, hay un problema entre ellos dos, y entonces Marcos se va con Pedro y él toma de esa fuente, de lo que vivieron los apóstoles, y va a poner por escrito. Diferente con Mateo, por ejemplo, que sí fue directamente discípulo de Jesús, y Juan, que el discípulo amado. Ya Lucas, igual recuerden que no fue tampoco discípulo directo de Jesús. Pues bien, y entonces tenemos este evangelio que nos está introduciendo y nos dice: en aquel tiempo proclamaba Juan, detrás de mí viene alguien que puede más que yo. Lo tenía bien claro. Él no era el Mesías. Le hace la pregunta: ¿tú eres el Mesías? Él dice: no lo soy. No soy el Mesías. Él tiene bien claro su tarea, tiene bien clara su misión. No soy el Mesías. Yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Él comprende la humildad que hay en él, sabe que no es el Mesías, que él no es el profeta, y dirá él mismo que él no era Elías, sino que es aquel que anuncia la venida del Mesías. Obviamente él es un profeta, él es como la bisagra, es así como cuando hay una puerta que se abre y se cierra, necesita una bisagra, la unión entre el marco, entre la pared y la puerta, ¿no? Entonces es Juan el Bautista, esa bisagra, y también el bautismo será también otra bisagra, ¿no? Para comenzar el tiempo del ordinario, es esa unión. Pues bien, entonces es la unión.
Juan el Bautista entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con Cristo. Él la está anunciando ya el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Y entonces dice, yo le bautizo con agua, pero Él le bautizará con Espíritu Santo. Y es ahí donde va a comenzar entonces nuestro bautismo. Y va a suceder, dice el texto, por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara. ¿Jesús necesitaba ese bautismo? No, porque recuerden que el bautismo de Juan era un bautismo de conversión y el bautismo que nosotros recibimos es bautismo de iniciación. ¿Cuál era la iniciación de los judíos? La circuncisión. Un niño entraba a formar parte del pueblo judío, su iniciación era con la circuncisión. Y el bautismo de Juan Bautista era de conversión. Él está llamando a eso, a la conversión. Si tomamos los versículos anteriores a ellos, nos lo va a decir. Es el arrepentirse de los pecados. Jesús no merecía, no necesitaba ese bautismo. Pero así como se había hecho uno ya con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, también se hace uno en el bautismo. Él ha asumido nuestra naturaleza humana, menos en el pecado. Recordemos eso, pero al asumir nuestra naturaleza, entonces participará de ese bautismo. Y es cuando también se dan otros elementos, que ya lo escuchamos también. Pero es importante eso, ¿no? Jesús, que toma nuestra condición humana, la toma y asume nuestra realidad, nuestra fragilidad humana, menos en el pecado, pero sí la fragilidad. Somos frágiles en cuanto que si nos podemos herir, nos duele algo, pero no en el pecado. Y entonces también será bautizado, no, repito esto porque la gente dice, y con aquella canción de Ricardo Arjona, mucha gente quedó confundida que Jesús fue bautizado a los 30 años y que a mí de pequeño no me avisaron. Eso es una locura, porque nuestro bautismo es de iniciación y necesitamos ser iniciados lo más pronto posible, no allá a los 30 años, que posiblemente ni llegáramos a eso, ¿no? Por lo tanto, necesitamos ser iniciados desde pequeños, como Jesús a los 8 días, cuando fue circuncidado. Él fue, por decir algo así, bautizado a los 8 días, con la circuncisión. Obviamente no es lo mismo en cuanto a circuncisión y bautismo, pero sí de iniciación. Él fue iniciado a la vida judía con la circuncisión. Nosotros somos iniciados a la vida cristiana con el bautismo. Así que tiene que ser lo más pronto posible. Si queremos equipararlo, si Jesús a los 8 días fue iniciado, pues nosotros igual a los días nacidos deberíamos de ser iniciados a la vida de fe. Ya vamos a ver por qué y cuáles son los regalos del bautismo. Pero entonces dice el texto que Jesús llega y es bautizado. En este texto vemos que Juan no pone resistencia, hay otros que sí. En los paralelos de este texto, Juan va a poner resistencia diciendo que no puede bautizarlo, pero aquí no. Dice el texto que llegó donde Juan para que lo bautizara. Apenas salió del agua, fíjense bien, antes el pueblo, cuando salió de Egipto, se recuerdan, se abrió el mar y no se mojaron. Luego vuelve a suceder ese acontecimiento y no se vuelven a mojar. Pero con el bautismo, es decir, bueno, si antes el Señor nos liberó de las aguas y pudimos salir en libertad y hemos caído a pesar de eso en la fragilidad del pecado, entonces necesitamos ahora sí sumergirnos en las aguas y ese sumergirse era morir. Cuando se sumergían en las aguas, era decir, muero a mi realidad, muero a mi hombre viejo, muero a mi mujer vieja, ya no quiero más el pecado, me sumerjo en las aguas y surjo de ellas con un cambio de vida, con un propósito de vida claro, ¿no? Tener bien claro qué es lo que se quiere, ¿no? Sumergirse en las aguas era morir. Eso es lo que tenía ese sentido, ¿no? De morir al pecado. Porque ya antes no se habían mojado, pues ahora sí, mojémonos y sumerjámonos en las aguas para salir de ellas diferente, ¿no? Transformado, con un propósito de vida diferente al que se podría haber llevado por el pecado. Y entonces, cuando Jesús sale del agua, entonces dice, vio que se rasgó el cielo. Primer punto, se rasga el cielo. Ya, con el nacimiento de Cristo, obviamente se rasgó el cielo. Recuerden que el cielo se había cerrado por el pecado, pues se abre el cielo con el nacimiento de Jesucristo. Y aquí está bien claro, diciendo, se rasgó el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús, dice en forma de paloma. Como forma de paloma, no es en una paloma, sino como una forma de paloma, se baja en Jesucristo para ungirlo y luego entonces se escucha la voz del Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Las palabras del Padre escuchándose en ese momento, que es prácticamente una epifanía. Vamos al segundo punto porque vamos a ver esta realidad aplicada a nuestra vida.
Vimos entonces en una panorama amplia el texto. Ahora apliquémoslo a nuestra realidad, porque es qué me dice a mí, qué te dice a ti el texto. Fíjense bien, dice entonces con el bautismo, como les decía, el bautismo de Juan era sumergirse, ya que antes no lo hicimos, ahora sí lo hacemos, nos sumergimos y eso es morir a mi realidad, al hombre viejo, para renacer a un hombre nuevo. Eso es el propósito del bautismo, ese cambiar de vida, un cambio de vida, la metanoia, ¿no? El cambio de vida, ese giro, no de 360 grados porque terminaremos en el mismo punto, sino de 180. Si vamos hacia el pecado, pues ahora volvemos a la gracia del Señor. Eso es lo que significaba ese bautismo, de conversión. ¿Jesucristo lo necesitaba? No, porque no había pecado en él, pero al asumir nuestra naturaleza humana, les decía antes, entonces también es bautizado, haciéndose uno con nosotros para también bendecir las aguas en las que él había sido bautizado. Y es ahí cuando también adquiere ese sentido de bendición, cuando nosotros nos bautizan con agua, es eso, ¿no? Es esas aguas benditas por el Señor cuando fue sumergido en ellas. Y por eso la oración que se hace en el bautismo tiene esa intención, esas palabras, esa oración que dice Jesús al ser bautizado bendijo las aguas. Pues bien, y entonces, con nuestro bautismo, que el que recibimos nosotros, se reciben 5 regalos y 5 gracias especiales, ¿no? El cardenal siempre nos las recuerda, su eminencia siempre está ahí recordándonos los 5 regalos que recibimos el día de nuestro bautismo y hay que tenerlos bien presentes, ¿no? Los 5 regalos. Yo siempre le digo a la gente, si posiblemente el padrino no le lleva un regalo, no importa, ¿no? Porque aquí se reciben 5 regalos especiales por medio del bautismo. Bautismo que es de iniciación, recuerden eso, bautismo de iniciación que lo debemos recibir desde muy pequeños. Cuando un niño nace es una criatura, y una criatura es una piedra, una criatura es una planta, una criatura es un animal. Nosotros, por medio del bautismo, dejamos de ser criaturas y comenzamos a ser, primer regalo, hijos de Dios. Ser hijos de Dios. Tenemos un Padre, y Jesús nos ha dicho, cuando recen, digan Padre nuestro, tenemos un Padre que nos ama. Y ya lo escuchamos con las palabras, ¿no? Este es mi Hijo amado, mi predilecto, el amado. Somos amados por Dios por medio del bautismo. Ya no debemos de andar mendigando amor, como muchas veces suele suceder en nosotros, que andamos mendigando amor. Si Dios me ha amado, si Dios me ama y Dios me amará siempre, ¿por qué tenemos que mendigar amor? Tenemos que vivir en el amor y amar como Dios nos ama, pero sin mendigar amor, sin ser limosneros de amor, porque Dios nos ha amado. Este es mi Hijo muy amado, mi predilecto. Tú eres por medio del bautismo amado de Dios. Yo soy por medio del bautismo amado de Dios, amado del Padre. Primer punto. Somos hermanos de Jesucristo. Él que ha tomado nuestra condición humana y que se ha rasgado el cielo por la obediencia, nos invita por medio del bautismo a vivir una obediencia de amor. Él es obediente. Y entonces, al participar también de ese bautismo, está demostrando su obediencia al Padre. Está demostrando su obediencia a Dios. También nosotros nos debemos seguir el ejemplo de nuestro hermano en la obediencia. Él fue obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz para salvarnos. Por lo tanto, nosotros debemos ser igual que Él, obedientes. Y en esa obediencia debemos mantenernos. Por lo tanto, Él es nuestro hermano. Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, somos por el bautismo, somos templos del Espíritu Santo. Dice que se rasgó el cielo y bajó el Espíritu Santo y ungió a Jesús. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Se derrama sobre nosotros la gracia del Espíritu. Somos inhabitados por Él, como decía Santa Teresa de Ávila. Somos inhabitados por Dios. Es Dios en nosotros. Fíjense bien. Hemos celebrado Navidad, el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, antes el Padre es Dios para nosotros. Jesús es Dios con nosotros y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Un Dios que es para nosotros en cuanto que crea, un Dios que es con nosotros, el Emmanuel, y un Dios en nosotros, que estamos inhabitados por Dios. Es Dios en nosotros, en nuestros corazones, por medio del bautismo. Somos templos del Espíritu Santo. Y ser templos es mantenernos en la gracia del Señor.
el Espíritu Santo que habita en nosotros y que nosotros debemos ser templo. Cuando se da el bautismo, se nos coloca una vestidura blanca y se dice, esta vestidura blanca es signo de tu dignidad de cristiano. Manténla sin mancha hasta la vida eterna. Lamentablemente por el pecado vamos manchando nuestro templo, pero necesitamos siempre de la gracia del Espíritu para acercarnos al sacramento de la confesión, para acercarnos a esa reconciliación y sentirnos perdonados para mantener el templo limpio. No podemos dejar que la mancha del pecado dure en nosotros, sino que al contrario la gracia del Espíritu Santo esté en nosotros siempre. Pues bien, somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, cuarto regalo, miembros de una iglesia que nos acoge desde el día de nuestro bautismo, nos recibe porque somos iniciados en la fe y nos recibe por medio del bautismo, se nos recibe en la iglesia. Somos miembros de una iglesia que nos recibe con amor, a la cual nosotros nos unimos con la bella oración del Padre Nuestro cada domingo, una iglesia que nos ayuda a profesar nuestra fe, una iglesia que nos alimenta con el sacramento luego de la Eucaristía, luego de la confirmación y así cada uno de los sacramentos que recibimos. El Espíritu Santo que está con nosotros, ¿no? Somos templos que nos hace hacer parte de una iglesia. Y el quinto regalo, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la iglesia y herederos del cielo. Hacia allá vamos. El bautismo nos abre las puertas al cielo. Ya vemos en el texto que se rasgó el cielo. ¿Por qué? Porque así entonces Dios ha bajado y se ha hecho uno con nosotros, pero para llevarnos a su presencia y que nosotros podamos participar de la vida eterna. Ese es el mayor regalo que podemos recibir del bautismo. O sea, 5 regalos, no se nos olvide nunca, son 5 preciosos regalos. Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, miembros de una iglesia que nos recibe y nos acoge con misericordia y herederos del cielo, hacia donde vamos y queremos vivir eternamente con el Señor. Esos son los 5 puntos del bautismo que los vemos también en el texto. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto es la oración. Ya vimos el texto, ya sabemos nuestra identidad. Ya sabes tú cuál es tu identidad. ¿Qué es lo que te identifica a ti como cristiano? Todo cristiano es un bautizado, mas no todo bautizado es un cristiano. Lo repito, todo cristiano es un bautizado. Para ser cristiano necesitamos el bautismo. Pues bien, todo bautizado, todo cristiano es un bautizado, mas no todo bautizado es un cristiano. Porque ¿cuántos niños han recibido su bautismo, pero no viven su fe? Hay que vivir la fe, hay que ser conscientes de nuestra fe y consecuente con nuestra fe. Tenemos que vivir como cristianos, como Cristo vivió. Y para eso necesitamos entrar en la oración. Por eso hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, que celebramos tu bautismo, te damos gracias porque por medio de tu bautismo, que aunque sabíamos no lo merecías, pero al tomar nuestra condición humana, al tomar nuestra realidad humana, también en obediencia vas y se da el bautismo, porque es en ese momento es cuando también se bendicen las aguas que también nos bautizarán a nosotros y nos limpiarán de nuestro pecado, pero sobre todo la acción del Espíritu Santo que te ungió para la misión que te esperaba. También en nosotros se da esa unción. Somos ungidos. Por medio del bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Señor Jesús, te pedimos que nosotros podamos vivir nuestro bautismo, que seamos conscientes de nuestro bautismo y consecuentes con él. Sobre todo que sepamos vivir como auténticos cristianos, como tú viviste, Señor Jesús. Y siendo conscientes también de nuestros regalos que hemos recibido desde el bautismo, ser hijos de Dios, ser tus hermanos, Señor Jesucristo, ser templos del Espíritu Santo, ser miembros de una iglesia que nos ama, que nos recibe cada día, cada celebración eucarística y sobre todo porque vamos hacia la vida eterna, donde te contemplaremos junto a ti, junto al Padre, les contemplaremos en la eternidad, movidos por el Espíritu Santo en santidad. En tu mano quedamos, Señor Jesús, ayúdanos a vivir nuestro bautismo, a estar felices y contentos porque el Padre nos ama, porque somos los amados y predilectos del Padre, y de esa forma vivir nuestra realidad en la felicidad, sobre todo en este inicio del 2021, que sea una experiencia de alegría y una experiencia de paz entregados a tu amor. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, esa ya la oración. Vamos al último punto de nuestra lectura divina.
este último punto ya es hacia dónde nos lleva, ¿no? Hacia el texto, hacia dónde nos impulsa. Y entonces es poner en práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos meditado. Sobre todo, ser conscientes, recuerden, de nuestro bautismo. Hoy que celebramos esta fiesta, participemos de las celebraciones eucarísticas. Si no pueden llegar al templo, pues al menos vívanlo por la fe, a través de Suyapa medios, vivir las Eucaristías, unirnos, nada de la comodidad, no sentarnos ahí acomodados, sino vivir santamente la Eucaristía con mucha fe, con mucho fervor. Y si vamos a ir a la Eucaristía en los templos, entonces igual, siempre con las medidas de bioseguridad, por favor, pero participar de la fe, de nuestra fe, porque somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia y herederos del cielo. No se nos pueden olvidar esos 5 regalos. A mí me cuestiona porque yo siempre que voy a bautizar a un niño, siempre le digo a los papás esto, siempre les recuerdo esos 5 regalos y le digo, tenganlos presentes, si no, no los bautizo al final. Y se los digo y cuando se los vuelvo a preguntar, se los olvidan. No se nos pueden olvidar, es nuestra tarjeta de identidad. Yo lo aprendí desde que estaba en el seminario y me quedó bien clarito, bien guardado y lo sigo repitiendo constantemente y no solamente lo repito, sino que lo vivo para recordar quién soy yo a partir de la fe y quién es Dios para mí a partir de la fe. Por lo tanto, queridos hermanos, es vivir conscientes de nuestro bautismo y consecuentes con él, como verdaderos cristianos. Que ese sea nuestro reto y sobre todo porque mañana comenzaremos el tiempo ordinario y hay que comenzarlo con fuerza. Así como Jesús comienza su ministerio público después del bautismo, también nosotros debemos comenzar este tiempo ordinario con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Lo vamos a detener el 17 de febrero, cuando iniciaremos la cuaresma, pero lo retomaremos el tiempo ordinario allá en final de mayo, cuando celebremos después de Pentecostés y continuaremos el tiempo ordinario hasta Cristo Rey. Pero bueno, ahí vamos a ir poco a poco. Así que a vivir nuestro bautismo hoy día, celebrarlo con alegría y sobre todo a dejarnos impregnar de la gracia y el amor de Dios, a dejar que el Espíritu Santo sea nuestro motor que nos impulse a vivir en santidad día tras día. Bendiciones para todos.